Primeramente tengan todos muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de este curso que es aritmética, ¿verdad? Hemos desarrollado el tema anterior, fue operaciones con conjuntos, ¿verdad? Hemos observado, hemos estudiado, analizado la operación de unión y la operación de intersección, ¿verdad, chicos? Ahora vamos a complementar este tema con dos operaciones más, con la diferencia de conjuntos y la diferencia simétrica de conjuntos. ¿Ya, chicos? Para lo cual voy a pasar a compartirle la siguiente pantalla. A ver, chicos, ustedes me confirman si pueden observarlo. ¿Pueden observar? Ya, muy bien. Entonces, antes de empezar, vamos a recordar, ya chicos, acá recordemos. ¿Qué vamos a recordar? Las operaciones anteriores. En la operación unión, ¿qué elementos tendrían que ir, chicos? Cuando si tenemos la operación unión, ¿qué elementos tienen que ir en la operación unión? Los que unen a la A y a la B. Todos los elementos, ¿verdad? En la operación unión se coloca a todos los elementos, ¿verdad, chicos? Todos los elementos del conjunto A y B, ¿verdad? Todos los elementos del conjunto A y del conjunto B. Esa es la unión, ¿verdad? Mientras que en la intersección, ¿qué vamos a colocar, chicos? A ver. ¿Qué se coloca en la intersección? Colocan paréntesis E. No, pero en la operación intersección, ¿qué elementos van en Colocan esa? los números que están en el medio. Pero ¿quiénes son los números que están en el medio? Lo que te piden en el... ¿Cómo se...? ¿Hola? Los que me repiten, profe. Los que te piden que debes saber los muy números. bien, Aymar. Son todos los elementos que se repiten, ¿verdad? Que se repiten en ambos conjuntos. Esa es la respuesta, ¿verdad? Los elementos que se repiten en ambos conjuntos, ¿verdad? Entonces, eso todos los elementos. Estoy en clase. Todos los elementos que se repiten en ambos conjuntos, ¿verdad? Sí. ¿Está bien, chicos? Todos los elementos que se repiten en ambos conjuntos, ¿verdad? ¿Está bien o no está bien? A ver, ¿se recuerdan o no se han recordado, chicos? Está bien, profe. Muy bien, todos los elementos, la unión es todos los elementos, ¿verdad? Mientras que la intersección son los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Ahora vamos a implementar una nueva operación, chicos, la diferencia. Diferencia, ¿verdad? Nos hace recordar a la resta y así se representa, ¿verdad? Con una resta, con una rayita, con el símbolo de la resta. Ya, chicos, esa es la diferencia. A ver, la diferencia en dos conjuntos, estén atentos, chicos, porque el examen o las prácticas van a estar relacionadas con los temas que desarrollamos, ¿verdad? Entonces, atentos, ¿verdad? La operación diferencia, en la operación diferencia, el resultado va a ser lo siguiente. Solamente va a ser los elementos del primer conjunto que te indica. Por ejemplo, aquí te dice A diferencia B, ¿verdad, chicos? Pueden observar A diferencia B, ¿verdad? Sí, profe. Y está coloreado este sector nada más. Pueden observar que está coloreado ese sector nada más de A, ¿verdad? En el medio, ¿quién va? Los que se repiten, ¿verdad? Sí, En el medio van los que se repiten, mientras que aquí van los elementos de B también. Pero en este caso, este sector que está sombreado representa a esta operación, A diferencia B. ¿Qué quiere decir esa operación? Que solamente vamos a colocar
los elementos únicos del primer conjunto. Mi primer conjunto es el conjunto A y sus elementos únicos están en este sector, porque aquí no hay, aquí en el medio, en este sector de aquí, van los elementos que se repiten, tanto para el conjunto A como para el conjunto B. ¿Verdad, chicos? Entonces, los elementos que se repiten en el conjunto A tampoco van a estar en la diferencia de conjuntos. Simplemente tiene que estar los elementos únicos, los que no se repiten de A. ¿Ya, chicos? Del primer conjunto. Y mi primer conjunto es A. A ver, aquí tengo, observa aquí, los elementos de la diferencia de B menos A. ¿Quién es el primer conjunto que me dan? El conjunto B, ¿verdad? Entonces, y la respuesta tienen que ir los elementos únicos del conjunto B. Los elementos únicos del conjunto B. Mira, es por eso que este sector de aquí está pintado, representando la respuesta. Pero lo vamos a entender mejor cuando vayamos al desarrollo de los ejercicios, ¿ya, chicos? Así que no hay ningún problema, pero sí vayan teniendo en cuenta lo siguiente, ¿ya? La diferencia simétrica. La diferencia simétrica se representa con este triangulito de aquí. Ya cada vez que ustedes observen ese triangulito, ya chicos, cada vez que observen ese triangulito, quiere decir que va a ser diferencia simétrica. ¿Y qué es la diferencia simétrica? La diferencia simétrica, como pueden observar aquí, mira, ¿qué es? A ver, la diferencia simétrica está representado por los siguientes, elementos únicos de A y elementos únicos de B. O sea, todos menos los que se repiten, no, ¿verdad? En la diferencia simétrica van a ir todos los elementos menos estos de aquí. Los que se repiten no van a ir. Ya, chicos, vamos a pasar al desarrollo de los ejercicios, de los ejemplos. Ahí lo vamos a entender mejor. Ya, chicos, así que presten bastante atención. ¿Ya? A ver, tenemos primero el primer conjunto, nos dan el conjunto R. El conjunto R dice que está formado por todos los X menores que 11, pero tienen que ser impares. 11, 9, 9, y más, 7, 5, 3 y 1, ¿verdad? Muy bien, Leonel, ya incorpórate a la clase en silencio. Vamos a participar a la clase. A ver, vamos a participar. Ustedes tienen que estar participando, ¿ya? A ver, en el conjunto S, ¿cuáles son los elementos del conjunto S? Son X es N rayita 7 es mayor o igual a 15. Mayor que 7, pero menores que 15. Mayor que 7 es 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿verdad? Hasta 14. Nada más. Hasta 14 nomás. Claro, hasta 14 nada más. Ahora me piden hallar y graficar la unión. A ver, primero vamos a hallar la unión. La unión. En la unión, ¿qué elementos se tiene que colocar? Todos los elementos de R y S. Claro, muy bien. Todos los elementos de R y de S. A ver, comenzamos por R. Tenemos al 9, al 7, 5, al 3 y al 1. El S tenemos al 8, tenemos al 9. Pero el 9 ya no vamos a colocar, ¿verdad? Sí, ya se repitió, profe. Entonces seguimos con el 10. Sigue el 11, sigue el 12, sigue el 13 y sigue el 14. ¿Está bien, chicos? Hasta llegar hasta el 14. ¿Está bien o tienen alguna duda? ¿Está bien, chicos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora, a ver, ahora vamos a graficar, ¿verdad? En nuestro gráfico
va a ser de la siguiente manera, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cómo va a ser nuestro gráfico? Vamos a observar. ¿Hay alguien que se repite en R y en Sí, S? el 9. ¿Quién se repite? El 9. ¿El El 9 nada 9. más? 9, 9. Muy bien. No, El 9 nada más Nada se va a más. repetir, ¿verdad? 7. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro gráfico? Juntos. Juntos, intersectados, uno dentro de otro o separados, ¿no? Intersectados. Intersectados, ¿verdad? Nuestro gráfico va a unidos. tener que ser intersectado, ¿verdad, chicos? Así tiene que ser nuestro gráfico, va a ir intersectado, ¿verdad? Sí, pero acá falta una rayita. Aquí está. Así tiene que ir nuestro gráfico, intersectado, ¿verdad, chicos? Entonces, ahora vamos a colocarle a uno sus elementos. A ver, ¿cuáles son los elementos de R? Vamos a colocarle sus elementos del conjunto R. Los 7, 5, elementos 3, del conjunto. A ver, el 7, conjunto R sería 5, 7. ¿Qué más? 3, 5, ¿verdad? ¿Qué más? 1. 3. Y también sería el 1, ¿verdad? Mientras que los elementos de la intersección, ¿quiénes son los elementos de la intersección? el 9. Simplemente el 9. ¿Alguien me está hablando, creo? A ver, chicos. ¿No? Ahí, entonces vamos a continuar. A ver, si hay alguna pregunta, ustedes tienen que hacerme la consulta, ¿ya? No se vayan a quedar callados. Chicos, a ver, vamos con los elementos 7, 7, 5, 5, 3, 1. de S. Tenemos 8, 10, 11, 12, 13, 14. 8, tenemos al 10. 10. ¿Qué más? 10, 11, 12 y 13 y 11, 14. 12, ¿verdad? ¿Está bien, chicos? 13. 12 y también al 13, ¿verdad? ¿Y quién más? Nos falta uno. Nos falta el 14. 14. El 14 también tenemos que colocarlo, ¿verdad? Y colocamos al 14. ¿Está bien? Ahí ya tenemos a los elementos del conjunto R, ¿verdad? Vamos a colocarlo por aquí. Este de aquí va a ser nuestro conjunto. Este es S, ¿verdad? Este es nuestro conjunto S. Mientras que aquí vamos a colocarle nuestro conjunto R. Ya estamos, ahí está nuestro conjunto R. Por aquí y por aquí. La unión, ¿qué se colorea en la unión, chicos? El de medio. ¿Qué se colorea en la unión? En la unión, Todo. en la unión se colorea todo, ¿verdad? Todo. Muy bien, en la unión se colorea todo. Entonces vamos a pintarlo todo, ¿verdad? Ustedes ya lo pintan todo, yo solamente voy a pintar esta parte así. Chicos, ustedes tienen que pintarlo todo, ¿ya? Ustedes tienen que pintarlo todo. ¿Ya? Yo solamente todo el círculo ustedes lo pintan, ¿ya? ¿Está bien? Entonces ya estamos aquí, ¿verdad? Ahí está, ya está pintado todo. Chicos, está bien, esa es la unión, ¿verdad? En la unión se colorea todo, ¿verdad? A ver, vamos en la intersección. La intersección, ¿por qué elementos va a estar formado la intersección? El 9, Los que se repiten. ¿Quién se repitió? El 9, ¿verdad? Muy bien, el 9 es el que se ha repetido. Y nuestro gráfico va a ser de la misma forma, ¿verdad, chicos? Pero, ¿quién va a ir pintado? Simplemente el 9, ¿verdad? El 9 tiene que ir pintado, los demás tienen que estar sin pintar, ¿verdad, chicos? Solamente la intersección me dice que es el 9. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Ay, Ahora no. viene la diferencia. En la diferencia, ¿qué se va a colocar, chicos? La diferencia... La R se tiene que pintar, la R se pinta nada A más. ver, escúcheme. Elementos únicos. Quiere del primer conjunto, ¿ya? Escuchen. Elementos únicos de R. ¿Qué quiere decir únicos? Que solamente
esos elementos estén en R. A ver, acá tenemos al conjunto R, ¿verdad, chicos? Observen, observen detalladamente aquí. Aquí. A ver, otro Tenemos colorcito. Acá. Mira, observen, este de aquí, lo que voy a encerrar es el conjunto R, ¿verdad? ¿Está bien, chicos? ¿Me pueden escuchar o no me pueden escuchar, chicos? Yo. Sí, le Puede escuchar, profe. Ya. escucho, profesor. Todo esto de aquí es el conjunto R, ¿verdad? Ya. La diferencia me dice que es los elementos únicos del primer conjunto, o sea, los elementos únicos de R. A ver, ¿el 7 es único de aquí o se repite en ese? ¿El 7 también pertenece a ese o no pertenece? No. ¿El 5 pertenece a ese? Sí, no, ¿El 3 pertenece a ese? no, ¿El 1 pertenece a ese? no, No. ¿El 9 pertenece a ese? no. Sí. El 9 también pertenece a ese y también pertenece a R, ¿verdad? Sí. Pero aquí me dice la diferencia es elementos únicos que solamente pertenezcan a R. ¿Quiénes pertenecen únicamente 7, a R? 5, 3, 1. 7, 5, 3 y 1, ¿verdad? Muy bien. El 9 no lo puedo tomar, ¿por qué? Porque el 9 también pertenece a S. Ya chicos, escuchen bien claro. La diferencia es los elementos únicos del primer conjunto. Y el primer conjunto es R. Ya chicos, los elementos únicos de R es 7, 5, 3 y 1. ¿Está bien? ¿Alguna duda, chicos? El 9 también es de R, pero también es de S. Entonces no puedo Profesor, ¿me colocar. puedes explicar una vez más? No entendí. Ya, muy bien. Atentos, atentos, damas y caballeros. La operación diferencia, escuchen, la operación diferencia hace referencia a los elementos únicos del primer conjunto que te dan. El primer conjunto que me han dado es R, ¿verdad? El conjunto R. Me piden los elementos únicos de R, los elementos que pertenezcan Sí, 7, 5, 3, 1. solamente a R. Acá tenemos a R. Sus elementos es 9, 7, 5, 3, 1. Pero este 9 no es único de R, porque también pertenece ¿a quién? A S, ¿verdad? Entonces, este 9 no tiene que ir en la solución, porque dice elementos únicos de R, o sea, este sector que está aquí, el 7, el 5, el 3 y el 1. Estos lo que aparecen aquí en este sector son elementos únicos de R. Chicos, entonces vamos a hacer su gráfico. Su gráfico, ¿cómo será? Su gráfico viene a ser así, ¿verdad? Entonces los elementos únicos de R son 7, 5, 3 y 1. Entonces este de aquí no tiene que ir pintado y este de aquí tampoco tiene que ir pintado. Simplemente el 7, el 5, el 3 y el 1. ¿Está bien, chicos? ¿O tienen alguna duda? Ya no. Está bien. Ya entendí ahora sí. Profe, ¿qué no me quedan 3 círculos entonces? ¿Tres círculos? ¿Por qué tres círculos? Acá hay uno, acá hay otro, acá hay arriba. ¿Dónde hay 1, otro? 2, A este 3, por cada 4. operación, pues por cada operación que estamos haciendo. Por la unión, por la intersección, 1, por la 2 diferencia. y 3. Y acá viene otra diferencia también. Acá viene otra diferencia. A ver, chicos, aquí. Aquí me dicen S diferencia R, ¿verdad? ¿Quién es el primer conjunto que aparece? S. S. Entonces me dice elementos únicos ¿de quién? De S. S. ¿Quiénes son los elementos únicos? O sea, los elementos que pertenezcan solamente a S. 8, 10, 10, Ya. 11, 10. 14. ¿Quién más? 11, 12, 11, 13, 14. 12, 12. 13, 14. ¿Y el 9? ¿También? ¿También o no? Sí. A ver, vuelvo a repetir.
me dice elementos únicos de S. Quiere decir que no tienen que pertenecer a otro conjunto. Si yo coloco el 9 pertenece a S, sí pertenece. Pero ese 9 también está Pertenece perteneciendo a a S. R. Entonces no puedo colocar al 9. Porque me dice elementos únicos. ¿Ya, chicos? Ya. Muy bien, entonces vamos a graficar. Su gráfico, ustedes ya saben que va a ser igual, ¿verdad? Pero la respuesta es distinta. Ya no voy a colorear todo, sino simplemente mi respuesta. Mi respuesta es 8, 10, 11, Ah, sí, cada 12, pregunta es 4. 13, ¿verdad? 8, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 14. ¿Alguna duda, chicos? O pasamos ya al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, profe. Ya, muy bien, pero antes nos falta desarrollar la diferencia simétrica. La diferencia simétrica nos hemos olvidado. Ajá. La diferencia simétrica, a ver, este triangulito se Ya. lee diferencia simétrica. Vamos a ver acá. La diferencia simétrica, observemos el gráfico, está formado por los elementos únicos de A y elementos únicos de B. Quiere decir, los que se repiten no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Profe, entonces los dos. A ver, a ver, a ver. Acá tenemos nuestro gráfico, ¿verdad? Elementos únicos de cada conjunto. Elementos únicos de R. ¿Quiénes son los elementos únicos de R? A ver, observen el gráfico. Los 7, 5, elementos 3, 1. que pertenezcan solamente a R. 7, 5, 3, 1. 3, 1. 7, 5, 3, 1. Ya está, muy bien. ¿Y 7, Pero profe? también me dice los elementos únicos de S. ¿Ya? Elementos únicos de S. 8, 10, 11, 12. 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Eso es la diferencia simétrica. Quiere decir que voy a pintar al 7, 5, 3, 1, ya está. 8, 10, 11, 12, ya está. Pero a este 9 no, ¿verdad? El 9 no aparece, entonces el 9 tiene que ir sin pintar. ¿Por qué? Porque me dice, la diferencia simétrica me dice que voy a colocar los elementos únicos de R y los elementos únicos de S. Únicos de R y únicos de S. Porque este 9 no es único ni para R ni para S, porque pertenece a los dos. Entonces el 9 no está. Miren este gráfico y observen el gráfico que nos dieron en el concepto. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, mismos sectores están pintados, ¿verdad? El medio no está pintado. Mira, observa, el medio no está pintado. Está pintado los elementos únicos de cada conjunto, ¿ya? Esa es la diferencia simétrica, ¿ya, chicos? Vamos a hacerlo una vez más, a ver, chicos, con el siguiente ejemplo. A ver, ustedes me dictan los elementos del conjunto A. Rápido, más rápido, chicos, más rápido, despierten. 8, 8, 10, 11, 10, 14, 16. 12, 14, 16. 14, 16, 18. Ah, ya. 18. A ver, de B. 9, 9, 9, 11, 13, 11, 15. 13, 15. 15. Ahí nada más, ¿verdad? A ver, en la unión, ¿qué voy a colocar? La unión, chicos, en la unión que se coloca. Nada, porque no hay ni uno que En la repita. unión, ¿qué se coloca? Los números. En la unión se coloca todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿verdad? A ver, díctenme. 8, 12, 14, 16. 8, 10, 12, 14, 16. Ahora, unido con B. 9, 9, 11, 13, 11, 13 y 15. 13, 15. ¿Cómo es nuestro gráfico? ¿Cómo va a ser nuestro gráfico? Muy bien, tiene que ser separado. Hay que hacer, Tiene que ser separado, ¿verdad? porque no hay ni uno que se repita. Claro, muy bien, va a ser separado. Hombre.
Y acá está nuestro gráfico, está separado y vamos a insertarle aquí. Este va a ser nuestro conjunto A, ¿verdad? Mientras que por aquí va a ser nuestro conjunto B. Ay, A ver. profe, ya falta poco para que sean unos ojitos. A ver, nuestro conjunto B. A ver, vamos a colocarle sus elementos. Vamos a colocarle sus elementos. ¿Quiénes serían sus elementos? A ver, ustedes me dictan sus elementos del 8, conjunto 10, A. 8, ¿qué 10, más? 10, ¿qué más? 12, ¿qué más? 14, ¿qué más? Y por último tendría el 16, ¿verdad? 20. Es 9, 11, 13, 15. 9, Ah, 11, muy 13, bien. Tendría 9, 11, ¿qué más? 13 y por último el 15, ¿verdad? Ahí están los elementos del conjunto A y del conjunto B. En la unión, ¿qué se pinta? En la unión se pinta Todo. todo. Muy bien, en la unión vamos a pintarlo todo. Ahí está. Y vamos a pintarlo todo. ¿Está bien? La unión ya está coloreado todo. A ver, vamos a en la intersección. En la intersección, ¿qué se coloca? Vamos a ver que en la intersección se colocan los que se repiten. ¿Hay algo que se repita? No. No hay ningún elemento que se repite. Entonces, como no hay ningún elemento, se pone el vacío, ¿verdad? Cero tachado. Claro. ¿Y cómo va a ser nuestra representación gráfica? Igual, separado, ¿verdad? Nuestra representación gráfica va a ser separada y no se le va a colocar, no se pinta nada, ¿verdad? ¿O sí se pinta? No. No se tiene que pintar nada. ¿Por qué? Porque no hay, la operación me dice que es el vacío, ¿verdad, chicos? Entonces, el vacío, ¿verdad? Como ustedes pueden observar aquí, no se tiene que pintar nada. Entonces, no vamos a pintar nada. Vamos a ponerlo por aquí y aquí también. Ya, chicos, ya está. Ahora vamos a la diferencia. No. En la diferencia, ¿qué se coloca? Los elementos únicos del primer conjunto. ¿Quién es el primer conjunto? Ah. Ya. Los elementos únicos que solamente pertenezcan a A. A ver, tenemos el conjunto A. el 8, el 10, el 12, el 14 y el 16. Claro, porque aquí todos son únicos de A. No pertenecen a B, ¿verdad? Los elementos únicos de A son todos. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguno que se repita. Entonces ustedes me ayudan. 8. ¿Qué más? 10, 10, 12, 12, 14, 16. 14 y 16, ¿verdad? Esos son los elementos únicos, ¿verdad, chicos? Entonces nuestro gráfico va a ser de la siguiente manera. A ver, nuestro gráfico, ¿cómo va a ser? Tiene que ser así, ¿verdad? ¿Qué se va a colorear? Solamente el 8, el 10, el 12, el 14 y el 16. 8, 10, 12, 14, 16 y el resto no se colorea. Tiene que estar sin colorear, ¿verdad? ¿Alguna duda, chicos? ¿O todo está claro? todo está claro. A ver, ahora la diferencia simétrica. La diferencia simétrica era los elementos únicos de cada conjunto, elementos únicos de A y elementos únicos de B, ¿verdad? A ver aquí. Acá tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Los elementos únicos de A era 8, 10, 12, 14, 16. Los elementos únicos de B, ¿quiénes son? 9, 11, 13 y 15. 9, 11, 13, 15, ¿verdad? Todos ellos son únicos de B. ¿Por qué? Porque no están en otro conjunto. No están en el conjunto A. Entonces tenemos que colocar todos, ¿verdad? El 8, el 10, el 12, el 14 y el 16. Ahora vienen los elementos únicos de B, que viene a ser el 9, el 11, el 13 y el 15. Todos ellos, todos estos elementos son únicos. Entonces, ¿qué parte voy a colorear, chicos? ¿Qué parte se colorea? Todo lo que me dice acá, ¿verdad? El 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 9, el 11, el 13
y el 15. ¿Qué quiere decir? Que voy a colorear todo. ¿Está bien o no está bien? Está bien, profe. Repetido de la unión. A ver, dice Michelle tiene una duda. A ver, Michelle, dime cuál es tu duda. Michelle. 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 Acá Michelle está en... A ver, otro compañero que de repente tenga una duda. A ver. A ver, acá su compañero me dice, ¿por qué no lo pintas? ¿Qué cosa? ¿Por qué no lo pinto? ¿Cuál, Michelle? A B, a en la diferencia, en el otro gráfico. ¿Pero cuál de ellos? Aquí, en la intersección, en esta intersección. A ver, ya vamos a explicar nuevamente uno por uno porque ya nos queda en el otro gráfico, ¿no? A ver. Acá no se pinta nada porque la intersección sale vacío, ¿verdad? Quiere decir que no hay nada, no tengo que pintar nada, ¿verdad? Porque es vacío. Siempre el de acá, esta solución me va a indicar qué números tengo que colorear, qué elementos. En esta diferencia me piden elementos únicos de A. Elementos únicos, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16 son únicos de A. Entonces solamente tengo que colorear los elementos que aparece aquí. Al 8, al 10, al 14 y al 16. A B no, porque me dice elementos únicos de A. Profesor dice que no se pinta. Algo que no se pinta. No se pinta. Reina Villafuerte, lo que dijo. No se pinta. Claro, acá no se repite ningún elemento, por eso que no se pinta, ¿verdad? Aquí, ¿por qué pintamos los dos? Porque los elementos únicos de A son estos, los elementos únicos de B. No hay ni uno que se repita, ¿verdad? En este caso, en el ejercicio anterior, a ver aquí, ¿por qué no pinté este sector de aquí? Porque aquí los elementos únicos de R son este que está aquí, en este sector. Y los elementos únicos de S es este. El 9 no es elemento único ni de R ni de S, porque pertenece a los dos. Es por eso que no se le pinta. A ver aquí. S diferencia R, elementos únicos del primer conjunto. S, los elementos únicos de S es el 8, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. El 9 también es elemento de S, pero no es único. ¿Qué quiere decir único? Que solamente pertenezcan a S. Este 9 también pertenece a S, pero también pertenece a este conjunto R, entonces no es único, ¿verdad? Estos son únicos, el 8, el 10, el 11, el 12, el 13. Aquí también los elementos únicos de R son 7, 5, 3 y 1.